Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas a una nueva reseña aquí en el canal de En 5 Minutos Roll. Retornamos ¿con qué? Retornamos a The Witcher, una de nuestras reseñas, por cierto, más exitosas. Está mal que yo lo diga, pero es así. Es la reseña más vista de nuestro canal. Y lo hacemos para analizar, para poneros en detalle todo lo que nos ofrece el primer suplemento que recibe este juego de rol. Concretamente, el primer suplemento, si entendemos la pantalla y el libretito delgadito que venía acompañándola como un añadido que no es exactamente un suplemento, sino que es lo que suelo hacer yo. Yo sé que sobre todo las editoriales consideran las pantallas como suplementos. Personalmente no comparto ese punto de vista, así que el primer suplemento de enjundia, vamos a decirlo así, es este que ha salido hace bien poquito, ahora unos meses, concretamente en junio-julio, de The Witcher. Pues es A Witcher's Journal, el diario de un brujo, o el diario de un brujo, que es ni más ni menos que un bestiario, y que pasaremos a reseñaros a continuación. Esta reseña tiene que ver con la edición americana, porque es la que hemos comprado nosotros. No obstante, puedo adelantar ya, porque Holocubierta ha dado esa información en este tiempo, de que ellos, la propia editorial española, va a publicar este primer suplemento en castellano, para la edición del manual básico en castellano de The Witcher, el juego de rol. Y la verdad es que no creo que tarden muchísimo en hacerlo, porque una de las últimas publicaciones que habían puesto al respecto creo que adelantaba que ya habían traducido el suplemento, lo cual se han dado muchísima prisa. También es cierto que no tiene mucho texto este suplemento, ahora veremos por qué. Pero bueno, sí que es cierto que deben de tener los archivos desde hace una temporada más o menos extensa, porque si efectivamente es así como digo, que ya lo tienen traducido, pues se han dado bastante prisa. No me lío más con esta introducción y vamos a pasar, como siempre, a hablaros de lo que es la parte física de este libro. Bueno, como siempre, empezamos con la parte física de nuestras reseñas. En esta ocasión, lo que estamos viendo aquí es la edición física, pero claro, de la versión original, de la versión de Talsorian, y no de la versión de cubierta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la versión original de Talsorian, el formato del libro es algo más pequeño que el que utiliza cubierta. Aquí tengo el manual de Witcher básico de cubierta, el que hay disponible en castellano, donde podemos ver esa diferencia de tamaños. Si veis aquí todo este hueco que queda, no temáis, porque cuando este suplemento lo saque en castellano en España, Holocubierta va a utilizar el mismo formato del libro, que es lo que siempre hace, de manera que el libro será en realidad más alto, será respetando el formato del propio manual básico de The Witcher. Dentro de eso, ¿qué tenemos en esta edición original de Talsorian? Bueno, pues estamos ante un suplemento en tapa dura, como podemos estar viendo. No sé qué suena por ahí de fondo. En fin, alguien está haciendo agujeros. Con un total de 160 páginas, en realidad algo menos, porque como vemos aquí deja estas dos páginas huecas, sin contenido ninguno, así que en realidad son unas 159 páginas o 158 para ser más concretos. Ya digo, tapa dura, con la típica sobrecubierta esta un poco brillante que refleja la luz, que es un incordio cuando tienes que hacer este tipo de reseñas físicas, porque siempre refleja toda la luz y no se ve muy bien. Pero bueno, con esta magnífica portada realizada específicamente para este libro, que nos presenta un personaje nuevo dentro del universo de el brujo Geralt de Rivia. En este caso es el brujo Erland de Larvik, que es un brujo de la Escuela del Grifo muy anterior al propio Geralt. Y dentro, pues como digo, dentro de esas 159 páginas nos vamos a topar con un papel satinado de un buen gramaje, típico papel satinado que refleja la luz y demás, que en fin, va en su mayor parte, como vemos, son monstruos. Esto ya lo veremos ahora cuando hablemos de lo que es el contenido del libro. La maquetación sigue un poco
lo visto ya en el manual básico. Es cierto que la presentación de los monstruos cambia un poco con respecto a la que vimos en el manual básico, pero en esencia la información presentada es la misma. Así que por ahí no tenemos ningún tipo de queja. A nivel visual del libro, lo que tenemos aquí es que cada monstruo viene principalmente ilustrado. Todos los monstruos vienen ilustrados, ¿vale? Pero la ilustración suele ser todas ellas están directamente sacadas de las ilustraciones realizadas para el videojuego Gwent, que es el videojuego gratuito de cartas del universo de Geralt de Rivia, de The Witcher. Entonces todas las ilustraciones de estos monstruos están sacadas de esas ilustraciones realizadas para ese juego. Simplemente las únicas que no lo son, pues son como ilustraciones como estas, al final de cada capítulo no es exactamente la palabra que busco, de cada sección de clases de monstruos, viene un relato de Erland de Larvik en el que se enfrenta a alguno de los monstruos de esa sección, y esa ilustración sí que está específicamente creada para este suplemento. De hecho, todas ellas suelen tener como protagonista a Erland y al monstruo, así como algún otro de sus compañeros, que esto es algo que ahora más adelante os comentaré con más detalle. Más allá de esto, no tiene mucho más el libro. No deja de ser un suplemento que es un bestiario. Así que no tiene, como digo, más detalles. Sí que es cierto que cada clase de monstruo está acompañada de un tipo de símbolo. Esto ya lo vimos en el manual básico, que nos informa de cuál es la categoría de ese monstruo en concreto. Si pertenece a los ogroides, a los insectoides, a los no muertos, a los relictos, dracónidos, ese tipo de diferenciación que hacen los brujos. Bueno, pues aquí vienen los monstruos separados en esas mismas categorías que establecen, como no pueden ser de otra manera, los brujos. Lo único que cambian aquí un poco, ya lo veremos, son los monstruos especiales, que siguen una maquetación algo distinta. Más adelante explicaré por qué. Y más allá de la definición física de todo lo que he comentado, no tengo mucho más que decir. Como podemos estar viendo, tapadura, imagino que Holocubierta, cuando edite esto en castellano, respetará estos elementos, más allá de que el formato lo varíe para adecuarse a la edición en castellano del manual básico. Seguirá siendo, entiendo, un libro en tapadura a todo color, manteniendo ilustraciones, maquetación y demás, y con papel satinado y todo eso. No obstante, puede haber variaciones. No sería la primera vez que nos hemos encontrado con variaciones a la hora de editar un producto de un mercado a otro, o mejor dicho, de un mercado extranjero al nuestro. Pero bueno, yo me aventuraría a decir que lo más probable es que se respete lo máximo posible, la edición de Talsorian, más allá de, como digo, el formato del libro. Así que, habiendo dicho todo esto, no me queda más, como he dicho antes, como he mencionado antes, no me queda más que hablar de la parte física. Vamos a pasar a lo que es el contenido de este The Witcher a Witcher Journal. De acuerdo, pues una vez hemos visto el libro en formato físico en su edición americana, como ya hemos adelantado, vamos a pasar a hablaros del contenido del mismo. Yo adelantaba diciendo que esto era un suplemento, un bestiario, y efectivamente es eso, que es un bestiario para los muy desconocedores de este mundillo que es el rol. Bueno, pues un bestiario viene a ser un libro que presenta monstruos o enemigos pensados para ponérselos como enemigos, valga la redundancia, a los personajes jugadores. Así que este primer suplemento que recibe The Witcher es un bestiario. Quizá este sea un juego de rol que requiere precisamente bastante un bestiario, porque los monstruos son muy importantes. Quizá no tanto como enemigos ocasionales, que también, sino como los principales protagonistas de muchas de sus aventuras. Así que aunque el bestiario que venía en el manual básico, la cantidad de monstruos que había en el manual básico, estaba bien, yo diría que suficiente, es indudable que había muchos monstruos que seguro los seguidores de los videojuegos y los libros echarían en falta.
Entonces, como había bastantes monstruos que se habían quedado fuera de ese manual básico, se imponía que esas criaturas aparecieran a futuro en un suplemento, como aparecen muchas de ellas aquí. Sigue habiendo algunas ausencias, pero me imagino que esto es ampliable y seguramente en algún momento acabarán sacando incluso más bestiarios de monstruos, o en suplementos futuros de otra índola aparecerán muchas de esas criaturas que todavía no hemos visto en el juego de rol. Quizá lo más importante, como digo, de este suplemento, que es un bestiario, es que no solamente trae bestiario, no solamente trae monstruos en su interior. No estamos aquí hablando de un libro en el que solamente haya ese contenido, aunque evidentemente es lo principal y lo que más espacio ocupa dentro de sus 159-58 páginas. Lo primero que aparece cuando comenzamos a leer este libro no es, como digo, monstruos, sino que nos aparece una especie de extractos de un diario, bien llamado este suplemento Diario de un Brujo, porque es exactamente eso lo primero que tenemos, el diario de un brujo, concretamente de Erland de Larvik, como os he mencionado en la parte física, que es un brujo que se han inventado los creadores del juego de rol, Talsorian, como un personaje de la escuela del grifo que vivió mucho tiempo antes de Geralt de Rivia. Entonces, se nos habla como Rodolf Kasmer y Brandon de Oxenfurt, quienes seguramente los que leyesen el manual básico recordarán, porque ponían muchas anotaciones en el propio manual básico. Es como si hubieran encontrado este diario y lo transcriben. Entonces, lo primero que vamos a tener en este suplemento es una breve historia de los brujos contada en primera persona por el propio Erland de Larvik. Entonces, básicamente nos habla desde sus inicios, como él, antes de formar parte de los brujos, cómo fueron los primeros pasos para la creación de los brujos, cuál era la reacción de la gente cuando primeramente se crearon los brujos y empezaron a aparecer en pueblos y ciudades solicitando ser contratados para matar monstruos o criaturas de después de la conjunción de las esferas. El momento en el que los brujos se volvieron entre sí y acabaron formándose las distintas escuelas, la edad dorada de los brujos, cómo aprendieron muchas de sus habilidades de lucha, cómo fueron demasiado efectivos y ahora se está viviendo y se empezó a vivir un tiempo en el que los monstruos escaseaban y entonces las iras y los temores de las gentes y sus gobernantes no iban hacia aquellas criaturas que hasta entonces habían poblado sus pesadillas, sino hacia los propios brujos, que eran mutantes y seres extraños, que hasta entonces les habían ayudado, pero, oh Dios mío, ahora ellos parecen ser la principal amenaza, puesto que los monstruos no están por ahí rondando. Bueno, digamos que nos hace un repaso, un somero a toda la historia de los brujos, desde el principio hasta la actualidad. La actualidad dice ser el momento en el que tiene lugar el juego, más o menos. Y todo ello, ya digo, en primera persona, como si el propio Erland de Larvik lo estuviese escribiendo en su propio diario. Y es un relato, la verdad, bastante interesante, porque es una forma de presentar trasfondo que no es exactamente en tercera persona, como si fuese el autor del juego de rol, el hijo de Mike Pondsmith, no me acuerdo ahora cómo se llama. Sé que se apellida Pondsmith, eso sí. Básicamente, como si los autores del suplemento lo hicieran y te lo contasen a ti, jugador, sino como si tú mismo hubieras encontrado este diario de Erland de Larvik y estuvieses leyendo sus propias anotaciones sobre los tiempos en los que vivió. Ya digo, es bastante interesante, no son muchas páginas, como vemos aquí 11 paginitas, pero si no conoces mucho del trasfondo de los brujos en concreto en The Witcher, que ya tiene pecado, porque son los personajes principales en toda esta historia, pues aquí te llenan vacíos que si has leído las novelas, como es mi caso, seguramente la inmensa mayoría los conoces, estos datos. Si solamente has jugado a los videojuegos, es posible que también lo conozcas, pero que haya cosas que a lo mejor no hayas escuchado. Y si vienes totalmente de nuevas, pues oye, toda una información nueva que recibes a cambio.
Una vez hemos terminado con esa parte, ya sí que sí se mete en faena a hablarnos de lo que es bestiario, es decir, los monstruos. Los monstruos lo que hacen en este suplemento es dividirlos por categorías, exactamente igual a como hacen los brujos. Los dracónidos, los no muertos, los necrófagos, animales salvajes, ogroides, y en cada categoría te suele introducir 2 o 3 monstruos nuevos. En total hay 33 criaturas nuevas, lo que no está nada mal, teniendo en cuenta, insisto, que en The Witcher, en el juego de rol, los monstruos tienen un protagonismo muy especial, porque, a ver, siempre puedes meter unos cuantos neckers en una aventura para que los personajes den buena cuenta de ellos. Pero cuando metes, por ejemplo, un Bulbor, como es esta criatura de aquí, lo que se espera es que montes una aventura a su alrededor casi, más que simplemente que sea un enemigo circunstancial o un reto que pasar en una aventura más grande, sino que el propio monstruo sea el eje central de toda la historia. Sobre todo si es una historia centrada en brujos. Si es una historia centrada en otro tipo de personajes, no debería ser tan central el monstruo, ¿no? Pero si lo que estás haciendo sobre todo es una historia de brujos, pues lo suyo es que el monstruo sea una parte fundamental de la aventura en cuestión. Para contaros un poco y así luego poder pasar más deprisa toda la parte del bestiario, no es deteniéndome en cada clase de monstruo, más o menos todos aparecen presentados igual. Aparece una ilustración a página completa de este tipo de monstruos, con un simbolito, que es el que nos dice a qué categoría de monstruos pertenece, en este caso necrófagos. Aquí se nos pone un pequeño texto extraído del diario de Erland de Larvik. Una explicación de qué son estos monstruos, esta categoría de monstruos, en este caso, por ejemplo, los necrófagos, presentada siempre por Brandon de Oxenfurt, en la que básicamente es el hombre este erudito de Oxenfurt, lo que nos viene a explicar, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Que los necrófagos no son en realidad no muertos, sino que son criaturas que se alimentan de los muertos, pero no son muertos resucitados ni nada por el estilo. Qué tipo de comportamientos tienen, cómo se combaten, más o menos en una sola página te cuentan todo eso. Y siempre tienen una adenda especial en un margen, una especie de cuadro añadido, con información añadida, que esto sí está escrito por los autores del suplemento para los directores de juego, en los que te suelen poner dentro de las criaturas nuevas algunos ejemplos de cómo introducirlas en una aventura o cómo escribir una aventura sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice, los personajes podrían encontrar un Bulbor escondiéndose en un sistema de cavernas cerca de una aldea, utilizando Rotfins, que ahora mismo no me acuerdo la traducción al castellano, para secuestrar aldeanos y después colocar a los cuerpos mutilados de los aldeanos en su guarida como si fuese arte, ¿no? Te ponen esos ejemplos, pequeñas semillitas de aventura o ejemplos de cómo presentarlos. Y una vez hecho eso, se mete en faena y ya sí que te presenta a los monstruos. Te pone siempre una ilustración. Aquí un cuadro con sus características principales en el que también te dice si es un monstruo difícil, medio o fácil. Si es sencillo de manejar o complejo de manejar, porque tenga muchas habilidades especiales y cosas así. ¿Qué tipo de inteligencia tiene? ¿Cuáles son sus sentidos? Si suele ser un solitario o va en manadas. ¿Qué tipo de hábitat ocupa? Más o menos su peso, su altura. Las estadísticas, ¿no? Habilidades, armaduras, si tiene regeneración, cuáles son sus resistencias, sus inmunidades, a qué es débil, las puntuaciones de defensa y demás, cuánta recompensa obtendrías por matar un monstruo de esta índole y llevarlo al típico señor que te da el contrato para matar al monstruo, y qué tipo de objetos obtienes de su cadáver. Las descripciones hay dos. Una que es la superstición de la gente corriente,
¿vale? Que aquí nos ponen, sería una tirada de educación con dificultad 16, que en su mayor parte, estas están todas escritas por Rodolf Kasmer y son explicaciones de lo que la gente, lo que piensa de estas criaturas, lo que cree sobre las criaturas. La mayor parte de la información es falsa. De hecho, te dicen cosas de combatirlas que no tienen ningún tipo de utilidad y lo único que conseguirán los personajes si siguen estas supersticiones es morir. Pero es lo que la gente de a pie cree sobre cada uno de esos monstruos. Y luego aquí aparece la información ya sí verdadera de los Witcher, de los brujos, qué es lo que saben de ellos, cuáles son sus debilidades, cómo se comportan, cómo luchan. Este texto ya no está escrito por ningún personaje, sino por los propios autores. Y aquí sí te dicen más o menos cómo deberías manejar a la criatura, cómo combatiría la criatura cuando se enfrente a enemigos, ¿no? A los propios personajes. Más información estadísticas de ataques, habilidades especiales y en algunos casos, no todos, aparece algún texto de Erland de Larvik hablándote de qué peligro, cuál es el peligro que representa la criatura en cuestión. Este esquema, ya digo, se repite para todas las criaturas, las 33 que aparecen en este bestiario, en este suplemento de el diario de un brujo, ¿vale? Como vemos, y termina siempre cada sección, cada categoría de monstruos, con un relato de Erland de Larvik enfrentándose a uno de los monstruos de esa categoría. A ver, estos relatos a mí personalmente los ha habido que me han interesado, los ha habido que no me han gustado mucho, porque son descripciones al final siempre de un combate. A mí personalmente se me han hecho un poco pesados. También los lees en inglés. No es lo mismo que leerlos en tu idioma, así que se ponen a... Son textos, la mayoría de ellos, con mogollón de descripciones de todo lo que hace el Erland de Larvik mientras combate, ¿no? Que se mueve la espada en no sé dónde y la clava en no sé qué sitio. Y entonces aparece tal efecto, no sé qué. Bueno, es muy... Se puede hacer pesado, a mí se me hizo pesado al menos. Pero tienen puntos positivos y es que en muchos de ellos aparecen mención a personajes secundarios que van con Erland de Larvik o que viajaron con Erland de Larvik en algunos momentos de su vida, ¿no? Como por ejemplo Bash o Naila, que están bastante chulos porque se crea un poco ese grupo de personajes que bien podrían ser los propios personajes jugadores y que sigue un poco el ejemplo que las propias novelas de Geralt de Rivia, de Andrzej Sapkowski, ¿no? De Geralt era el protagonista, pero luego estaba Triss, estaba Yennefer, estaba Dan. Me sale Dandelion por el inglés, pero no es ese es su nombre. Pero bueno, me entendéis. El bardo, que ahora no me acuerdo el nombre, maldita sea. Y toda la comitiva que le seguía de vez en cuando. Bueno, pues estos relatos son un poco en ese plan. Cada categoría, como digo, termina con uno de estos relatos y una ilustración diseñada precisamente, como ya he mencionado en la parte física, para el libro de ese combate en concreto, de ese relato. Lo he dicho, más monstruos, en este caso veis, por ejemplo, los espectros y demás, este tipo de categorías, aquí tenéis la pesta, más bestias, insisto, gran parte del libro, por esto que son 33 animalitos nada menos, es esto. Por eso lo he cogido una y la he descrito. Una pantera aquí. Que espora. El Botsling. Bueno. Digo, hay alguna criatura incluso que yo no la he escuchado no me ha aparecido ni en los videojuegos. No me suena al menos. Ni tampoco en las novelas me suena. Entonces creo que es como el Bendigo este, por ejemplo, me parecen son criaturas totalmente nuevas. Que no me suena haberlas oído mencionar ni en las novelas, como digo, ni en el videojuego y mucho menos en la serie de Netflix. Así que bueno, ya digo, ¿veis? Aquí tenéis a Naila con Erland. En fin, ya digo, montones de criaturas nuevas que es muy importante en este juego de rol. El sucubo, la quimera, bueno, aquí tenemos los insectoides, el Barbegazzi, el Frightener el cien pies gigante.
elementales, como el elemental de tierra, elemental de fuego, elemental de hielo. Y, ajá, el criaño, me encantan estas criaturas. Esta sí le echaba falta en el manual básico. Y, aparte de, como digo, estas 33 criaturas nuevas, uno de los elementos que a mí personalmente más me ha gustado, pero que me da pena que solamente sean 2, son los monstruos excepcionales. Que es a lo que voy ahora mismo, que por eso estoy pasando súper rápido todas estas páginas. Aquí estamos, los monstruos excepcionales. ¿Qué son los monstruos excepcionales? Bueno, aquí nos dicen, ¿vale? Que estas criaturas son tan poderosas que deberían aparecer en aventura no como enemigos. O si aparecen como enemigos deberían ser némesis mortales, pero no estar pensadas para que los personajes las maten. Son criaturas tan poderosas que ni siquiera los propios brujos son capaces de combatirlas en igualdad de condiciones como sucede con otras bestias, y lo más probable es que ni ellos sean capaces de matarlas. En este caso, los monstruos excepcionales que aparecen son los dragones y los altos vampiros. ¿Qué sucede con esto? Pues que como intentaba comentar, que se me ha ido el santo cielo, que extraño. Los monstruos excepcionales, ya digo, están pensados más como PNJs, como personajes no jugadores que aparezcan en tus aventuras, en tus campañas de The Witcher, que como en criaturas o monstruos que los personajes deban enfrentarse a ellos y matarlos. En algunos casos como los altos vampiros, porque es que literalmente son inmortales. De hecho, te explican, ¿no? Los altos vampiros solamente pueden matar los otros altos vampiros. Así que por mucho que los personajes se enfrenten a un alto vampiro, no lo van a matar. Tarde o temprano regresará. En el caso de los dragones, pues porque son muy poderosos y seguramente acaben con todo el grupo. Los monstruos excepcionales tienen la particularidad, ya no solamente todo esto que os estoy diciendo, ¿no? Que están mucho más detallados. En el caso de los dragones verdaderos, se nos hablan de los distintos colores que hay, qué es lo que se sabe sobre ellos, cómo son. Pero en ambos casos, tanto en el de los altos vampiros como en el de los dragones verdaderos, que por cierto aquí aparecen todas las estadísticas y sus habilidades, que son bastantes, tienen esto, el camino de la vida, exactamente igual que los personajes de The Witcher tienen sus tablas de camino de la vida, esas tablas aleatorias, o que bien podían los jugadores elegir su propio camino, que venían a contarnos cuál era el pasado y la historia detrás de ese personaje, pues algo muy muy similar sucede con estos dos monstruos excepcionales. En el caso de los dragones, por ejemplo, siguiendo estas tiradas, nos van a decir qué tipo de dragón es, si es un dragón verde, un dragón rojo, un dragón marrón, un dragón negro, si es joven, si es adulto, si es viejo, más cosas, cómo se crió, si se crió odiando a los humanos, si por el contrario es un dragón curioso que le encanta mezclarse entre la sociedad humana, cuál es su personalidad, cuál es su orgullo, qué es lo que odia, qué tesoro tiene. Todo esto se puede hacer aleatorio o el máster lo puede seleccionar. Pero no se queda ahí, porque claro, dependiendo de la edad que tiene, también tienen eventos en su vida, es decir, les han pasado cosas y eso formula un poco todo lo que puede ser la personalidad de un PNJ y en concreto de este monstruo en particular. Pero, como digo, está pensado para estos monstruos excepcionales que no están concebidos como enemigos de los jugadores que los jugadores puedan matar algún día. Pueden ser sus enemigos, ¿vale? Porque pueden ser sus grandes rivales que les pongan piedras en el camino a los personajes, pero nunca deberían ser monstruos a los que los personajes se enfrentasen cuerpo a cuerpo o magia a magia en peleas. Se puede dar el caso, pero no es lo más adecuado normalmente, incluso para grupos con ya mucho poder, porque son seres, como digo, bastante poderosos y que ofrecen todo un nuevo abanico de opciones a nivel narrativo dentro a la hora de crear historias, aventuras y cosas de este estilo. Ya digo, me ha encantado sobre todo este aspecto, el poder, aquí tenemos a los otros vampiros, el poder crearles a estos dos tipos de monstruos excepcionales
su propia historia, su propio trasfondo, bien sea aleatoriamente o seleccionando nosotros en las tablas, es algo que personalmente me hubiera molado muchísimo, que hubiese algo parecido, aunque no lo hay tristemente, con otros tipos de monstruos comunes. A lo mejor no para cada maldito Necker que se encuentran los personajes, pero sí para una pesta, por ejemplo, para saber cuál es el trasfondo de esa pesta o cómo ha llegado esa criatura a aparecer en el mundo y qué es lo que busca y de ahí surgir una aventura. Ya digo, esa es un elemento que personalmente me ha parecido muy muy chulo, me ha gustado mucho, pero que está enmarcado en estos dos monstruos excepcionales. Y nada más que hay dos tipos de monstruos excepcionales: vampiros y dragones. No sabemos si más adelante alguna otra criatura aparecerá como un monstruo excepcional. Aunque si yo repaso mentalmente la lista de bestias que hay en el mundo de The Witcher, pues la verdad es que no son muchos los candidatos a monstruo excepcional más allá de estos dos, que son bastante particulares dentro del propio universo creado por Sapkowski. Y el libro no termina ahí, tiene todavía unas pocas páginas. Unas páginas como son estas últimas de componentes. Realmente estas páginas, bueno, simplemente lo que nos vienen a actualizar es el capítulo de alquimia y creación del manual básico con los componentes nuevos, vamos, con los restos de las nuevas criaturas, los restos que se pueden conseguir de las nuevas criaturas para que sepamos qué tipo de elementos alquímicos y demás o mutágenos obtendremos de esos restos que saquemos de los monstruos eliminados. Así que, ya digo, esto ni siquiera es de leer ni nada, es simplemente para que el director del juego lo pueda tener la referencia de estos monstruos nuevos, qué componentes se puede extraer de ellos. Mutágenos, como ya he dicho. Y por último, el libro termina con un capítulo dedicado a unas reglas de investigación. Esta última parte del libro, que no es muy extensa, personalmente no me ha gustado. Sigue un poco la tónica habitual que también tenía el manual básico y que en la reseña ya personalmente critiqué un poco porque no es de mi agrado, lo cual, a ver, es algo personal, quiero decir, entiendo que haya gente que no lo vea de esta manera. Personalmente no me gustan, son unas reglas que lo que establecen es las partidas de investigación, que siempre suelen tener ese problema de base de los jugadores no son tan listos como sus personajes. A veces obtendrán pistas esenciales, a veces a lo mejor no las obtienen. Entonces, esto está planteado casi como si fuera un combate. Los personajes, digamos que tal y como te lo plantean, si lo he entendido bien, porque he tenido que leer un par de veces para enterarme muy bien lo mejor posible de qué me estaban intentando contar, porque a veces cuando leo este tipo de cosas me muestro tan reacio a ellas que se me bloquea la mente y no termino de comprender lo que me quieren decir, porque es como, no quiero entenderlo, es que no me gusta. Lo que vienen a establecer es como que la investigación tendría una serie de puntos de vida, ¿vale? Esto es muy abstracto, no es exactamente así, pero es un poco lo que transmite este capítulo, ¿vale? No os lo voy a explicar punto por punto porque no soy capaz, pero básicamente la investigación en concreto, la aventura tiene una serie de puntos de vida. Y los jugadores tienen una serie también de puntos de vida. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que los jugadores van obteniendo pistas, van pudiendo realizar tiradas de dilucidar, ¿cómo se llamaba la habilidad en el manual básico? Vamos a decir dilucidar, no es exactamente dilucidar, pero vamos, elaborar su propia teoría. Y cuando hacen esas tiradas, reducen la vida de la investigación, de la aventura, y entonces pueden seguir avanzando. Ya digo, personalmente no me gusta, porque claro, te dicen, según la aventura sea más fácil, más larga, más compleja, pues tiene más vida o menos vida.
Las pistas son más fáciles de obtener si hay ofuscaciones, que vienen a ser obstrucciones, cosas que impiden. Por ejemplo, obtener una pista de las huellas de un monstruo sin ningún tipo de ofuscación es que están a plena vista. Si a lo mejor llueve y están semiborradas, pues ya es más difícil obtener esa pista. Ya digo, personalmente no me gusta. ¿Por qué? Porque por mucho que al inicio nos están diciendo que estas reglas de investigación están hechas para evitar que exista esa disonancia entre director de juego y jugadores, que los jugadores no se enteran de la pista que les está dando el director de juego y acaban bloqueados, digamos. Típica situación, cuello de botella, que los jugadores no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben cómo continuar la aventura, se atasca y nos aburrimos todos. Yo no creo que la solución a eso sea meterle tiradas y cifras matemáticas a una aventura. Es mi opinión después de leer este capítulo. Ya digo, no me gusta este capítulo. Creo que hubiera estado mucho mejor empleado si nos hubieran estado dando información o consejos sobre cómo realizar o dirigir una aventura de investigación para que sea lo más satisfactoria posible, e incluso si nos hubiesen dado tablas o ejemplos de como hacen en cierta manera, de forma que podamos montar nuestra propia aventura de investigación, nuestra propia aventura, si nos cuesta dar ese primer paso, ¿no? No tengo ninguna idea para hacer una aventura, pues mediante estas tablas se forma el esqueleto base, el esquema básico, y luego ya a partir de ahí el director del juego, el autor de la aventura, que lo desarrolle. Se nos dan ejemplos ya digo, pero siguiendo todo este asunto o trasunto de reglas, de operaciones numéricas y tiradas de dados a algo que no debería ser así. Una aventura de investigación no debería reducirse a tiradas de dados y reducir la vida de la aventura. No sé, no me ha gustado. De hecho, es curioso porque el capítulo este termina con una serie de puntos, como vemos aquí, que son consejos para dirigir o escribir y dirigir aventuras de investigación y no sufrir los problemas típicos. En esta última página, en estos puntos, creo que es mucho más útil que todo lo anterior de tablas y reglas numéricas, que personalmente creo que no va a ningún lado y que jamás pondría en juego porque me parece que mataría un poco el espíritu de una partida de rol. Pero bueno, ya digo, me he mostrado muy muy contrario a esta aventura. O sea, este final del libro. Nos ponen un par de misterios, de aventuras de ejemplo, que, de nuevo, creo que hubiera estado mucho mejor si hubieran hecho esto, porque te puede dar ayudas un poco cómo escribir una aventura de investigación. Aquí nos ponen este ejemplo por poner un ejemplo, que básicamente es una aventura. Nos dicen cuáles son las diferentes pistas que van a encontrar los jugadores, dónde las van a encontrar, los distintos obstáculos que se van a encontrar a la hora de obtener esas pistas o a lo largo de la aventura. Y esto es un esquema básico de una aventura. Simplemente a partir de aquí, con esto, ya solamente es rellenar los huecos con lo que es la localización, PNJs y cosas por el estilo. Esto hubiera estado mucho mejor sin todos estos rollos de tiradas y de la vida de la aventura y cosas extrañas que es que no me ha gustado absolutamente nada. Y con esto termina el libro, porque la última parte son contratos que vienen a ser unos textos que puedes utilizar tú mismo a la hora de crear una aventura. Te sirven como semilla de aventura. Y para entregar a los jugadores a la hora en la propia partida en la que estéis, ¿no? Que vean colgados en tablones, pues estos trabajos que básicamente es gente que pone en los muros a la entrada de las ciudades y los pueblos del mundo de The Witcher
sobre algún problema que tiene y que buscan a un brujo que les pueda solucionar el asunto en cuestión. Vienen unos cuantos, como veis, y ya está, no hay más. Aquí se acaba el libro. Esto es Diario de un brujo. Si os parece, vamos a pasar, como no puede ser de otra manera, a la valoración final. Bueno, pues terminado nuestro repaso a todo el contenido de este primer suplemento del The Witcher, el juego de rol, teniendo en cuenta que ha llovido bastante desde su lanzamiento, vamos, desde el lanzamiento del manual básico, no tanto en castellano como si en original, en inglés, ha tardado bastante en aparecer un suplemento para el juego. Ahora que lo tenemos, que lo hemos leído, bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Es un suplemento, este bestiario, porque no tiene otro nombre, es lo que es un bestiario, que yo creo era necesario. En un juego como The Witcher, donde los monstruos tienen un papel, como ya he dicho a lo largo de la reseña, tan preponderante, sobre todo en partidas que están protagonizadas o que tienen presencia de brujos, pues tener un amplio espectro, un amplio abanico de opciones a la hora de tu director de juego o futuro escritor de una aventura, de qué criatura va a ser la que esté detrás de la historia que quieres contar, bueno, pues es importante, como digo, tener ese abanico de opciones y por tanto el bestiario, ya menciono, era necesario. El manual básico venía surtido, pero había monstruos, muchos de ellos muy interesantes de cara a la creación de aventuras, aunque sea simplemente para aparecer como penejotas por ahí. Se quedaban fuera, no estaban presentes. Y ahora, gracias a este libro, ya tenemos sus estadísticas oficiales. Ya digo, es difícil valorar, es positivo, es negativo. Hombre, claramente a mí me parece un suplemento positivo. Podemos centrarnos en todo el tema de la presentación visual del mismo y demás, que creo que está bien. Sigue los cánones establecidos por el manual básico. No te vuela la mente, pero sí que es cierto que el arte y todo eso está muy bien, aunque sabemos siempre que es algo subjetivo. Pero bueno, luego dentro de lo que son los contenidos del propio libro, del propio suplemento, ya digo, es un bestiario. ¿Era necesario? Sí. Lo primero que tenía que salir de The Witcher era un bestiario. Bueno, eso ya depende de cada uno. Personalmente creo que esta es una acción tan buena como cualquier otra. Y sea el primero o sea el segundo, da igual. Hacía falta un bestiario y este bestiario cumple. Te da 33 monstruos más, que no es una cifra pequeña, y muchos de ellos tenían que estar porque de alguna manera son monstruos que te pueden dar mucho juego a la hora de crear aventuras. No veamos este bestiario solamente como una posibilidad de poner más enemigos que matar a los jugadores. No es este un libro o un juego en el que los monstruos se presten solamente a eso, sino veámoslo también como lo que es la posibilidad de escribir más aventuras o de que los jugadores vivan más aventuras con estos seres de protagonistas, porque es parte de la esencia del mundo creado por Sapkowski, ¿no? En el que el brujo llega a una población acosada por algún tipo de monstruo y que parte de la aventura sea la investigación de qué está pasando, cuál es exactamente el monstruo que les está acosando, cómo me preparo para luchar contra él, cómo lo mato si es que hay que matarlo, o lo expulso del lugar si lo que hay que hacer con él es expulsarlo. Bueno, ya digo, positivo, es un suplemento que está muy bien por las 33 criaturas, por su presentación visual, ya lo hemos dicho. Tiene puntazos, como los monstruos excepcionales, ya los hemos mencionado, dragones verdaderos y altos vampiros. Criaturas enfocadas a aparecer como penejotas, no como bestias que poner delante de los jugadores para estorbarles el camino, sino como penejotas importantes. Por su propia idiosincrasia, no son... Para empezar, dentro del propio universo de juego, son criaturas extrañas, raras.
La mayoría de ellas están rodeadas de puro y total desconocimiento por parte de la gente. No se sabe muy bien exactamente cómo son, qué debilidades tienen, cómo hay que combatirlas. Son seres rodeados de superstición, así que la aparición de uno de estos seres en una aventura debería ser algo memorable, no simplemente algo circunstancial, algo que nos topamos en el camino, lo matamos y seguimos adelante. No. Los jugadores deberían recordarlo con cariño. El día en que conocieron a ese alto vampiro, el día en que descubrieron que tal personaje era un dragón de verdad. Ya digo, el hecho además de que tengan sus propias tablas de trasfondo para dotarles de un pasado, a mí personalmente me encanta esa idea, el que, insisto, no sean eh, algo puesto ahí, sino vamos a dotarles de su propia vida, su propia... que tengan la altura casi de un personaje. ¿Vale? Todo eso genial. Lo único negativo que le veo a este libro es, como no puede ser de otra manera, ya lo he dicho antes, la parte final, esas reglas de investigación, que personalmente no me han gustado. No me han gustado nada. No las entiendo, directamente lo digo. Las he leído varias veces y... O sea, entiendo cuál es el objetivo, entiendo lo que intentan hacer. Lo que no comprendo es por qué alguien querría utilizar esto en una aventura. ¿Por qué querrías hacer que una aventura se reduzca a un grupo de jugadores reduciendo la barra de vida de la propia aventura? Cuando la gracia, al menos para mí, está en que los jugadores vivan esa aventura, investiguen, obtengan pistas, vayan dilucidando ellos mismos qué es lo que está pasando aquí, cuál es la criatura a la que parece que se van a tener que enfrentar, reducirlo a que vayan obteniendo una serie de pistas y que consigan unas tiradas y demás, creo que hubiera estado mucho mejor invertido ese espacio de páginas en dar consejos a la hora de escribir una aventura de investigación, en que los jugadores, o mejor dicho, perdonad, los directores de juego sepan lidiar con situaciones propias de las aventuras de investigación, como es el hecho de enfrentarse a embotellamientos, a bloqueos de los jugadores que no saben cómo continuar. Cosas tan básicas como la información que sea esencial para completar la aventura que no dependa de una tirada de dados. Es decir, esa información, esas pistas, nunca deberían depender de una tirada de dados. Son cosas que deberían obtener los jugadores yendo a los sitios y obteniéndolas. Mediante roleo, mediante lo que quieras, pero obteniéndolas. No dejes que justamente saquen una pifia, bloquee la aventura y ya todos nos aburrimos. Ese tipo de consejos a la hora de plantear, ya digo, aventuras de investigación es lo que tendrían que haber hecho, a mi juicio, en ese capítulo final. No aplicar una serie de reglas numéricas a una aventura. Porque ya no es simplemente lidiar con una situación en concreto, sino es a una aventura meterle reglas numéricas. No lo entiendo. Ya digo, a mí personalmente este último capítulo lo he olvidado. No me ha gustado en absoluto. No lo considero necesario, así que ocupa espacio tontamente del libro. A mi juicio, a lo mejor a alguien de repente le enciende la bombilla y le parece maravilloso, pero personalmente no lo considero útil en absoluto. Así que hasta aquí llega la reseña de The Witcher, o mejor dicho, A Witcher's Journal. Como leo todo el rato de Witcher, pues no. Es A Witcher Journal, el bestiario, el primer suplemento para The Witcher, el juego de rol. Su edición inglesa, que es lo que hemos podido ver aquí. Pronto, estoy convencido, o lo cubierta lo sacará en castellano, y si no es pronto, pues será el tiempo que sea. Pero esperemos que sea pronto, seguro. Estará disponible para todos los castellano parlantes. Por nuestra parte, nada más. Ha sido un placer traer de vuelta este juego. Seguiremos aquí reseñando los distintos suplementos que vayan apareciendo. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues le dais a me gusta. Si no os ha gustado el vídeo, pues le dais a no me gusta. No pasa nada.
Si que os mola este canal, suscribiros. Qué malo soy haciendo promos, por cierto. Y si queréis ver partidas, reseñas, entrevistas, debates, bueno, de todo un poco, el 5 Minutos Roll es vuestro canal. Somos una panda de locos que amamos esta afición y que no tenemos mucha idea de ella, a veces, otras veces creo que sí, pero que intentamos haceros llegar todo lo posible, novedades, conocimiento de la misma, y nos pasamos bien con vosotros sobre todo. Así que nada más por nuestra parte, me despido. Siempre soy muy largo despidiéndome porque nunca sé cuándo cortar. Y nada más, lo dicho. Ser felices, adiós, hasta la próxima.